Buenas, mis conmigos. Esto es Space Star Galáctica. El día de hoy les traemos una nota muy interesante y la misma nos dice: ¿por qué, si el CO2 es tan malo para el planeta, por qué los productores de invernaderos compran generadores de CO2 para duplicar el crecimiento de las plantas? En los últimos meses hemos visto un aumento significativo en los pronunciamientos de los medios de comunicación sobre el cambio climático, desde manifestaciones a nivel mundial hasta una supuesta niña que se ha apoderado de la escena mundial hablando sobre este tema, lo que se ha convertido en un bombardeo masivo en estos medios hacia la población sobre que debemos reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono lo más pronto posible. Pero cada vez que suceden eventos como estos, se debe prestar mucha atención a todo el panorama, porque aunque no lo crean, la mayoría de las veces siempre salen a relucir informaciones de poca cobertura que dejan entredicho las supuestas intenciones que tienen movimientos propagandísticos tan masivos como lo ha sido esto del cambio climático. Pero ahora que lo pienso mejor, antes de que saliera esta niña a la escena pública con la queja del cambio climático, recuerdo que hace unos meses atrás salió a relucir una información sobre una estatua de bronce de una niña frente al toro de Wall Street, la cual llamaron la niña sin miedo. Esta estatua de bronce supuestamente representaba la lucha de la mujer por la igualdad y que también ha protagonizado varias polémicas. Esta fue instalada el 8 de marzo del pasado año en el corazón financiero de Nueva York. Y justo unos meses después aparece esta niña sin miedo en la escena pública reclamando por lo del cambio climático, lo que me resulta algo un poco curioso. ¿Acaso todo este show mediático que rodea a esta niña habrá sido planeado? Este ya será un tema a tratar para un próximo video. Pero mientras tanto, volviendo a esta nota en particular, ¿por qué si el CO2 es tan malo para el planeta, por qué los productores de invernaderos compran generadores de CO2 para duplicar el crecimiento de las plantas? Por solo centavos al día, cualquier propietario de invernaderos puede producir CO2 para así ayudar a aumentar el rendimiento de sus plantas en sus invernaderos. Ese es el mensaje sobre los generadores de CO2 vendidos por las empresas de suministro de invernaderos en los Estados Unidos y Canadá. Se pueden obtener unas 1500 partes por millón de CO2 en estos generadores que proporcionan automáticamente este mineral necesario para alcanzar el máximo potencial de crecimiento por solo centavos al día, dice uno de estos anuncios. Los generadores de CO2 mejoran la calidad de la planta y aumentan su producción. Se fabrican en Estados Unidos y funcionan con gas propano o gas natural, convirtiendo estos combustibles fósiles en dióxido de carbono. ¿Cómo es que algo como esto funciona de manera radical en el crecimiento, la salud y en el rendimiento de las plantas? ¿Estás listo para saberlo? Pues el CO2 es un nutriente vegetal. Pues claro que no. Este mineral no es un supuesto contaminante que amenace a la civilización humana, como ha sido ridículamente afirmado por los impulsores del fin del mundo sobre el calentamiento global. El CO2 en realidad aumenta el rendimiento de las plantas, acelera el reverdecimiento y mejora la reforestación del planeta. Y aunque la atmósfera actual contiene solo unos 400 partes por millón de CO2, estos generadores pueden ayudar a elevar ese nivel a unas 1500 partes por millón dentro de los invernaderos, acelerando así el crecimiento de las plantas y la producción de alimentos. A raíz de todo esto, entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué, si el CO2 es tan malo para el planeta, entonces ¿por qué los invernaderos pagan para generarlo?
Si el CO2 fuera tan terrible para el planeta, entonces instalar un generador de CO2 en un invernadero mataría a las plantas, pero los científicos e incluso los gobiernos recomiendan complementar el CO2 en los invernaderos para impulsar el crecimiento de las plantas y la producción de alimentos. Los beneficios de la suplementación con CO2 en el crecimiento y la producción de las plantas dentro del ambiente del invernadero han sido bien entendidos por muchos años, afirmó el Ministerio de Agricultura y Alimentos de Ontario. El CO2 aumenta la productividad a través del crecimiento y el vigor mejorado de las plantas. Algunas formas en las que el CO2 aumenta la productividad incluyen una floración más temprana, mayores rendimientos de frutas, menor aborto de brotes en rosas, mayor fuerza del tallo y tamaño de la flor. Al considerar al CO2 como un nutriente, aumentamos el nivel de CO2 a 1000 partes por millón y esto provocará un aumento de la fotosíntesis en aproximadamente un 50% sobre los niveles ambientales de CO2. De hecho, como han demostrado estudios científicos recientes, el ligero aumento en los niveles de CO2 en la atmósfera en realidad ha ayudado a reverdecer desiertos y zonas áridas, lo que acelera el crecimiento de los árboles, arbustos y hierbas que producen el oxígeno que los humanos necesitan para respirar. Cuanto más examinas realmente la verdad científica sobre el dióxido de carbono, en lugar del discurso de odio políticamente cargado que han traído personas como Al Gore, ahí es cuando más te das cuenta de que el CO2 es un nutriente crucial para el medio ambiente y el ecosistema de la Tierra. De hecho, la gran mayoría de todo el CO2 liberado a la atmósfera es producido por la madre naturaleza a través de animales en el océano. Cualquiera que crucifique al CO2 está atacando la vida oceánica y condenando billones de criaturas acuáticas que exhalan el dióxido de carbono como parte de su respiración natural. Además, todas estas personas que continúan haciendo sonar la alarma del CO2 son demasiado negativas todo el tiempo. Nadie arroja más pesimismo que personas como Al Gore y la multitud del calentamiento global que pintan imágenes apocalípticas del futuro de la Tierra si no comenzamos a pagar impuestos al carbono a los superricos. Por favor, ya dejen de ser tan negativos. Cuando estas personas piensen en el cambio climático y en que hay que reducir el CO2 al máximo posible, díganle que el CO2 es un nutriente para los bosques. El CO2 es absorbido por la vida en el océano. El CO2 aporta equilibrio al ecosistema global. El CO2 es para las plantas como el oxígeno es para los humanos. Y el CO2 también puede ayudar a transformar los desiertos áridos en bosques sostenibles. Al exponer esta nota, no es que estemos apoyando el uso de combustibles fósiles, pero también debemos sacar a la humanidad del hábito petroquímico y ponerla en algo más limpio y más renovable, como por ejemplo las reacciones nucleares de baja energía, antes llamadas fusión en frío. Análisis recientes han confirmado una vez más que la fusión en frío es real y práctica. La fusión en frío podría aprovecharse y utilizarse en lugar de carbón para calentar grandes cantidades de agua que impulsan turbinas de vapor que generan electricidad. Con el tiempo, todas las centrales eléctricas de carbón de Estados Unidos podrían cambiarse a fusión en frío. Del mismo modo, si aparece una tecnología de batería mejorada, los vehículos que funcionan con gasolina podrían cambiarse a eléctricos, y si esa electricidad es alimentada por fusión en frío, entonces estará limpia en toda la cadena de suministro de energía. Luego de escuchar toda esta información, hay muchas razones para oponerse a la quema de combustibles fósiles en todo nuestro planeta, pero el CO2 no es legítimamente uno de ellos.
ya que los combustibles fósiles que utilizamos para mover nuestros vehículos, al quemarlos, liberan muchos otros contaminantes aparte del CO2, como por ejemplo el azufre y el mercurio, que son mucho más tóxicos. Ya es hora que dejemos de hacer caso a toda esta propaganda que venden estos medios de comunicación masivos y empezar a investigar por nuestra propia cuenta para que así evitemos ser engañados. Díganos qué piensan sobre este tema, así que déjennos su opinión abajo en la caja de comentarios. También no se les olvide dar like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Esto es Space Star Galáctica. Conmigos y conmigas. Hasta un próximo vídeo.